Con una envergadura impresionante, el águila sigue siendo una criatura relativamente ligera, porque esto es importante para el vuelo activo. Pero no hay que subestimarla. Utilizando la aceleración, el águila prácticamente derriba a un enorme animal herbívoro y lo desequilibra. Pero el primer golpe es solo el comienzo. La rapaz lanza al herbívoro al abismo. Así, combinando fuerza y astucia, el águila derrota a un adversario casi 10 veces más enorme. Hoy vas a ver otros casos en los que las águilas han demostrado su poder. El águila real se abalanza sobre el ciervo y golpea al herbívoro con tal contundencia que la víctima sale volando por los aires y da una voltereta junto con la rapaz. El ciervo es varias veces más grande que el águila, pero gracias a la aceleración y a la precisión de movimientos, la rapaz no solo derriba al enemigo, sino que después suprime magistralmente la resistencia del aturdido ciervo. En pocos segundos, el águila ha derrotado al enemigo, antes de que el ciervo se dé cuenta de lo que ha ocurrido. El águila utiliza la energía de la aceleración para derribar a esas presas, pero también puede luchar en el suelo. Tal vez el herbívoro espere ganar ahora que están en combate cuerpo a cuerpo. De hecho, se ve que el ciervo intenta contraatacar. Pero el águila no está dispuesta a perder su ventaja, así que bloquea la cabeza de la víctima clavando sus garras justo en el hocico. Y luego inflige heridas tanto con las garras de su segunda pata como con su enorme pico. Este tipo de habilidad definitivamente merece tu me gusta, ¿no es así? El águila se fijó en el ganso y decidió atacar al ave. Los oponentes son aproximadamente de la misma categoría de peso, pero el ganso no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a este poderoso cazador. La experiencia, la habilidad y las afiladas garras dan a la rapaz una enorme ventaja. Y el ganso lo sabe, así que utiliza sus propias bazas, se agacha y minimiza su silueta todo lo posible. El águila se acerca volando a poca altura y asesta un golpe fulminante pero muy potente. El ganso se defiende. Sufre el dolor de las garras deslizándose sobre su cuerpo, pero logra esquivar la peor parte del golpe. El águila sigue planeando y gira bruscamente para atacar de nuevo. El ganso no se mueve. Parece que mientras el águila se da la vuelta, la víctima del ataque tiene el tiempo justo para levantar el vuelo e intentar alejarse de tan peligroso enemigo. Pero el ganso descuida esta ventana de tiempo, por lo que se ve obligado a esquivar de nuevo el golpe fatal. Una vez más, lo consigue. El ganso está vivo y relativamente ileso, y el águila, una vez más, pasa como un rayo y vuela más lejos para hacer otro intento. De hecho, el ganso no es cobarde, sino listo y astuto. Conoce perfectamente las peculiaridades de su enemigo y utiliza su única ventaja. Esta es la capacidad de nadar, bucear y permanecer en el agua durante mucho tiempo. Es que las plumas del ganso están cubiertas de una secreción especial que repele el agua. Por tanto, el ave puede nadar con seguridad y no temer que se le mojen las plumas. Además, las patas con membranas entre los dedos aumentan la maniobrabilidad y permiten al ganso permanecer en el agua casi indefinidamente. El águila, en cambio, no tiene nada de eso. Ahora utiliza un ataque a baja altura, planeando con una trayectoria relativamente horizontal. Vuela bajo, horizontalmente, y después de otro ataque no del todo exitoso, se eleva. Esto no es casualidad. El águila no puede permitirse desplomarse sobre el ganso en un picado vertical, porque entonces la rapaz caerá sin duda al agua, aunque el golpe sea lo más eficaz posible. El águila puede permanecer en el agua durante algún tiempo, pero con gran dificultad. Además, sus plumas se mojan y pierden su forma, y también se vuelven pesadas, arrastrando a su dueño hacia el fondo. Lo máximo que el águila puede permitirse es tocar el agua con las patas y las plumas del vientre. Si se le mojan las alas y sobre todo el plumaje que las agita, perderá la capacidad de volar hasta que se seque. La rapaz lo sabe. Por eso es cautelosa y por eso el ganso no levanta el vuelo. Solo aquí puede sobrevivir, dominando al enemigo con paciencia. Pero no hay que subestimar la resistencia del águila. Comprende perfectamente sus debilidades y fortalezas, por lo que no ceja en su empeño de dominar al ganso agotándolo.
Aunque los golpes solo alcanzaron tangencialmente al ganso, bastaron varios ataques para aturdir y agotar al ave. Durante otro ataque, su velocidad de reacción falló a su víctima y el águila clavó acertadamente sus garras en su objetivo. El golpe fue tan potente que el águila no solo rompió el cuello del ganso, sino que gracias a la energía de la aceleración sacó del agua al ave, cuyo peso es comparable al de la rapaz. Impresionante, ¿no te parece? El zorro pensó que era un depredador lo suficientemente grande como para no tener miedo de las águilas, así que entró en el coto de caza de estas rapaces. Cazó su propia presa y quiso marcharse tranquilamente. Gran error. El zorro pensó que como no atacaba a las propias águilas, estas no querrían meterse con semejante enemigo. El zorro es ágil, muy astuto y muy superior al águila en cuanto a peso, y no sería posible cogerle por sorpresa. Pero no había que subestimar el valor de las águilas. Inmediatamente le demostraron al descarado animal que se había equivocado de barrio. Aquí no podía sentirse cómodo. Las aves realmente no iban a luchar contra el depredador. ¿Para qué? Luchar contra él sería arriesgado, y el zorro podría dañar sus alas. Por supuesto, ningún águila inteligente querría perder la capacidad de volar tras una escaramuza aleatoria e innecesaria. Sin embargo, aún tienen más posibilidades de ganar. Gracias a la táctica de los ataques aéreos, lo más probable es que tras un potente ataque de aceleración, un águila grande derrote a semejante enemigo, rompiéndole el cuello al zorro y desgarrándole el cuerpo y la garganta. ¿Por quién apostarías en caso de duelo? Responde en los comentarios. Sí, ahora las águilas van de farol, pero el zorro no lo sabe. Le cubre la sombra de las alas de varias rapaces que descienden al instante hasta una distancia peligrosa. Amenazan al competidor con sus garras, le intimidan y le hacen falsos ataques. El zorro se ve sorprendido por esta embestida. Al instante, varias águilas de distintos bandos le presionan, no le dejan ir del cerco y dejan claro que la vida del pelirrojo pende de un hilo. Al final, las águilas le dieron una lección al enemigo y le arrebataron su presa. El zorro se vio obligado a soltar la presa porque sus colmillos son su única arma eficaz de defensa. Poco a poco consiguió salir. Las águilas le dejaron ir, llevándose el tributo del intruso. Esta será una lección para el zorro. No volverá a acercarse al coto de caza de las águilas. Un gran herbívoro nadó cerca de la orilla. No había depredadores terrestres cerca, y el herbívoro se sentía completamente seguro. Gran error, pues no esperaba un golpe desde arriba. La agresiva águila se abalanzó sobre la víctima antes de que tuviera tiempo de salir del agua. El plan del águila es muy sencillo. Se da cuenta de que en condiciones normales no podrá hacer frente a la víctima con semejante diferencia de peso, así que intenta ahogar al enemigo. Al hacerlo, la rapaz corre un gran riesgo, porque aunque puede mantenerse sobre el agua, no sabe nadar bien ni bucear. Sin embargo, el efecto sorpresa surte su efecto, y a pesar de la desesperada resistencia de la víctima, el agresor alado se clava en la espalda y la cabeza del oponente. El tamaño de las águilas es impresionante. La envergadura de algunas especies supera con creces la altura de un ser humano adulto. La sombra de las alas de las especies más grandes pueden cubrir un automóvil. Las águilas están armadas con poderosas garras afiladas y curvadas como hoces. La longitud de las garras puede superar la de los dedos de una mano humana. ¿Tú también te has mirado la mano? Es genial, ¿verdad? Aquí, el águila utiliza sus armas no solo para infligir terribles heridas al enemigo, sino también para impedirle salir a tierra firme. El poderoso pico curvo es también un eficaz medio de carnicería. Con él, el águila asesta dolorosos y peligrosos golpes en la cabeza y los ojos de su presa durante esta intensa lucha. Ni siquiera estas aves tan grandes y fuertes son criaturas de gran peso. Un ave de unos 2 metros de envergadura puede pesar varias veces menos que un pastor alemán. Tienen que seguir siendo aves bastante ligeras y esbeltas para mantener su capacidad de volar activamente. Además, tienen un esqueleto hueco y ligero. Como resultado, las águilas siguen siendo auténticas maestras del vuelo. Son capaces de realizar acrobacias vertiginosas, pero ¿cómo cazar animales realmente grandes? Como puedes ver, estas rapaces han encontrado la manera. Utilizan diferentes trucos, como aquí.
Al final, el águila fue capaz de ahogar al herbívoro que pesa más de 10 veces su propio peso. Las águilas suelen utilizar diversos trucos para atacar a animales mucho más grandes. Esta águila real utilizó una de las tácticas más impresionantes. Planeaba sobre las montañas en busca de posibles presas. El águila no solo trataba de encontrar un apetitoso herbívoro, sino también de cazarlo en un lugar conveniente. Se trata de un vídeo bastante famoso que ilustra a la perfección las tácticas de las águilas reales para cazar a la presa, que supera con creces en tamaño al cazador alado. Por fin la búsqueda tuvo éxito y el águila real se precipitó hacia abajo a la velocidad del rayo. El herbívoro divisó al enemigo, pero no intentó huir. En cambio, la víctima del ataque retrocedió más cerca de la roca, preparándose para contraatacar. Quizá el herbívoro se dio cuenta demasiado tarde de que lo atacaban, pero en cualquier caso no había que subestimar la fuerza del ave. El águila real actúa con increíble precisión y pone una fuerza increíble en su golpe. Pliega parcialmente las alas para que la aceleración del picado se vea potenciada por la gravedad. Y no se limita a plegar las alas, sino que sigue controlando el vuelo, corrigiendo unos grados la dirección del desplazamiento mediante movimientos sutiles y precisos. El águila real extiende sus garras, su excelente velocidad de reacción, el tremendo control de su cuerpo, el dominio del vuelo y su excelente vista le permiten calcular su ataque para golpear a su presa con una fuerza increíble. Las garras desempeñan aquí un papel especial, ya que transportan casi toda la energía almacenada para el golpe. Esto le permite asestar un primer golpe aterrador. La presa queda noqueada. Las heridas de las garras deben haber herido gravemente al herbívoro, pero sigue siendo varias veces más corpulento y fuerte que el águila real. El golpe no fue mortal en absoluto, así que si la lucha continúa en la estrecha cornisa, el fuerte y valiente mamífero de montaña tiene todas las posibilidades de repeler el ataque. Pero el águila real no deja ninguna posibilidad a su presa. Aprovecha perfectamente que el primer golpe ha aturdido al enemigo. El ave desequilibra al herbívoro y lo lanza por los aires. Puede parecer que el águila dejó caer accidentalmente la presa que llevaba a su nido, pero no fue así. La gravedad se ha convertido en aliada del depredador por segunda vez. Al mismo tiempo, el águila puede tanto arrojar al herbívoro desde una gran altura como golpear la cabeza de la víctima contra unas rocas afiladas situadas justo debajo, por si acaso, para que el animal, acostumbrado a la vida en la montaña, no pueda recuperar el equilibrio. Esta táctica parece cruel, pero en realidad está bien pensada, porque el águila real no deja a la víctima casi ninguna posibilidad de escapar. Un fuerte golpe en la cabeza contra las rocas y la presa aturdida cae al suelo. Queda noqueada, pero probablemente viva, hasta el siguiente golpe, cuando la caída desde una mayor altura le rompe el cuello y la columna vertebral a la presa. Es la caída desde una altura aproximada del quinto o sexto piso lo que causa daños mortales a la presa. El herbívoro choca contra rocas afiladas y el águila real solo tiene que descender para empezar a comer y luego llevar los restos a su nido para alimentar a sus polluelos. Ni siquiera el lugar de la caída de la víctima es aleatorio. Al fin y al cabo, el águila real lo ha calculado todo de tal manera que ningún otro depredador pueda llegar hasta allí y nadie reclame su presa. Tal combinación de habilidad, fuerza e inteligencia hacen de esta especie de águila una de las rapaces más eficaces entre todos los habitantes de las montañas. Esta escena parece increíble. No importa lo grande que sea esta águila, no puede esperar ser capaz de enfrentarse a una presa tan grande golpeándola en medio del lomo, para desequilibrarla y arrojarla por el acantilado, para atacarla de frente. Entonces, aún habría una oportunidad. Pero en lugar de eso, la poderosa águila simplemente ensilló a la bestia y la agarra con sus enormes garras, clavándolas profundamente en la carne de la presa. El oponente lo intenta, pero no consigue deshacerse de la rapaz. Sin embargo, la situación puede parecer desesperada para la rapaz también. El ave es varias veces menos grande y corpulenta que el herbívoro. Y con una diferencia de peso tan grande, el águila no tiene ninguna posibilidad de dominar al animal simplemente alcanzándole el lomo con sus garras, excepto que el ave no intenta matar al pobre animal.
El herbívoro para esta águila no es un almuerzo, sino una botella con su refresco favorito. En lugar de intentar romper el espinazo de la víctima o inmovilizarla contra el suelo, el águila solo quiere beber sangre de las heridas. El animal se sobresalta, pero está completamente indefenso ante un ataque tan inesperado y aturdidor, sobre todo porque el ave se ha instalado en la zona del lomo de la bestia, que es difícil de alcanzar para el herbívoro. Una auténtica ave vampiro baja tranquilamente la cabeza y, manteniendo el equilibrio con la ayuda de sus alas, hace unos sorbos. El águila beberá un rato más y luego se irá volando, dejando al aturdido animal vivo y relativamente ileso. Las heridas sanarán, pero la bestia no volverá a acercarse a esta colina, no sea que vuelva a convertirse en un frasco para este ave Drácula. Un comportamiento sorprendente, ¿verdad? Probablemente no haya fuentes de agua potable cerca. Sin embargo, tal vez el deseo del águila de beber sangre se deba a la falta de nutrientes como el hierro. Pero cualquiera que sea la explicación para el comportamiento del águila chupacabras, el ataque de esta noche fue bastante aterrador, ¿no? Los gansos son conscientes de que las águilas suponen una seria amenaza para ellos, y aunque no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a la rapaz con garras en una pelea, a veces las astutas aves pueden intentar amargar la vida de su rival, eligiendo el mejor momento para hacerlo. El objetivo de la cámara captó una situación así. Todo sucedió tan rápido que es necesario utilizar la reproducción a cámara lenta para analizar los detalles. El águila desciende suavemente hacia el agua. Probablemente se fijó en un pez no muy lejos de la superficie, al que quiso sacar con cautela con sus garras. La rapaz despliega bien las alas y planea hacia abajo con extraordinaria precisión. El águila quiere minimizar el contacto con el agua para que sus plumas no se mojen y pierdan su forma. Sobre todo, tiene que cuidar las plumas de las alas. La distancia hacia la orilla es bastante larga y además hay toda una bandada de gansos entre el águila y la tierra. Si la rapaz cae al agua, no podrá permanecer mucho tiempo en la superficie. ¿Conseguirá el águila llegar a la orilla o se ahogará? Por supuesto, la rapaz no va a comprobarlo y arriesgarse innecesariamente para nada, pero cuando el águila ya estaba justo encima del agua, un ganso voló de repente e intentó embestirla por detrás y le dio en la cabeza. Entonces el águila seguramente se habría desplomado. El águila no se esperaba un ataque tan malvado. Era demasiado tarde para volver a levantar el vuelo, pero la velocidad de reacción y el estado de alerta de la rapaz no le fallaron. Se bajó aún más y se mojó el vientre y las patas en el agua. Pero esquivó el golpe del ganso sobre su cabeza, que salvó las alas de la rapaz. El ganso no había esperado tal agilidad. Es difícil saber si el vuelo del segundo ganso hacia el águila fue un accidente o la otra ave decidió apoyar a sus hermanos en un intento de hacer frente a la rapaz. En cualquier caso, el plan fracasó. Las alas del águila permanecieron secas y pudo elevarse por encima del agua. Fue un error subestimar la agilidad del águila. Esto es lo que le espera al ganso que se atreva a molestar a un ave rapaz. Este es otro caso, pero no cabe duda de que el águila se las cobrará definitivamente a las insolentes aves que intentaron atacarla. Aquí el enfrentamiento fue lo suficientemente cerca de la orilla como para que el águila se arriesgara y delante del resto de la bandada atacara al ganso, se desplomara sobre él y lo dominara justo en el agua. Y entonces el águila arrastró a su enemigo aún vivo hasta la orilla, sujetándole brutalmente el cuello con sus garras. Con sus alas, la rapaz mantuvo el equilibrio, elevándolas cuidadosamente por encima del agua. Sin duda la mayor parte del cuerpo del depredador estaba mojada, aún así fue capaz de despegar. Sin embargo, no parece importante la incomodidad. El ganso está pasmado, no sabía quién se enfrentaba. Su resistencia fue simplemente aplastada. Cuando el águila arrastra a su presa hasta la orilla, sigue apretando la garganta de su enemigo con una pata y con la otra le hunde las garras en el cuerpo. El ganso no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Se retuerce, pero el águila presiona con fuerza a la indefensa víctima contra el suelo y luego pone a trabajar su pico. Con él, la rapaz golpea el cuerpo del ganso, quitándole primero el denso plumaje del estómago y alcanzando después el cuerpo y los órganos internos de la víctima. El águila remata rápidamente al enemigo y empieza a comer. Esto servirá de lección a los demás gansos. No te burles de las águilas, ni siquiera cerca del agua.
Muchos animales son capaces de hazañas con tal de proteger a sus crías, como lanzarse a atacar a un terrible águila. Pero la propia rapaz lo sabe. Por eso ataca a los corderos con tanta rapidez que nadie tiene tiempo de acudir en su ayuda. Los adultos no sabían que estaban siendo rastreados por la rapaz, de lo contrario no se habrían alejado más de medio paso de su cría. Gracias a la velocidad y al efecto sorpresa, el águila derriba a la víctima, le hunde las garras y empieza a elevarse. El cordero puede resistir durante un tiempo, pero tiene pocas posibilidades de escapar. El águila sujeta a su presa con demasiada tenacidad y durante un rato parece montar a la joven oveja solo para adaptarse a la carga y levantarse confiada con el peso extra. A continuación, el águila vuela con el cordero en sus garras sin dejar de agarrarlo. A veces la rapaz puede arrojar la presa, pero en la mayoría de los casos ya no hay necesidad de hacerlo. Aunque el cordero pesa más o menos lo mismo que el águila, a diferencia de lo que ocurre en las peleas con herbívoros adultos, el ave puede con semejante oponente sin ayuda de la gravedad. A menudo el cordero o la cabrita dejan de moverse mientras aún están en el aire, ya que las larguísimas garras del ave aplastan la columna vertebral de la presa. Y durante el aterrizaje, el águila prepara al cordero para un golpe aplastante, rompiéndole el cuello y otros huesos. ¿Sientes lástima por el pequeño o te alegras de que el águila fuera capaz de conseguir su comida con maestría? Responde en los comentarios, pero no olvides que los polluelos del águila son tan lindos como los corderos y las cabritas. Qué bonito es a veces reunirse así para hacer un asado en la naturaleza justo a la orilla del lago. Genial, ¿verdad? Evidentemente, el gavilán encontró esta fiesta bastante llamativa y decidió contribuir a la mesa común. Así que el ave dejó caer una serpiente venenosa justo sobre las cabezas de la gente. Sí, resulta que las aves rapaces también tienen sentido del humor. Es difícil saber por qué la rapaz diurna soltó a su presa de sus tenaces garras precisamente aquí. Quizás se dio cuenta de que la serpiente alcanzaría sus patas con sus colmillos venenosos en unos segundos, o tal vez la gente simplemente le fastidia a este cazador alado, que quiere que se mantengan alejados del mundo natural. Pero al menos ningún humano resultó herido. Aturdida por una caída desde una gran altura, la serpiente, aunque traumatizada, sobrevivió y se arrastró tranquilamente hacia la espesura, así que no hay por qué preocuparse. ¿Cuál de los casos en los que el águila mostró su poder te impresionó más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Así conocerás más a menudo los hechos y episodios más sorprendentes del mundo natural.